Tamaulipas. Estado golpeado duramente por el narcotráfico durante años y hoy en día ve la peor situación en materia de seguridad hasta el momento, donde vemos a un cártel del Golfo dividido y seccionado, sus principales brazos armados peleándose entre sí, aumentando la tasa de homicidios en el estado, homicidios que en su mayoría no se trata de criminales siquiera, sino de gente inocente atrapada en medio del fuego cruzado. ¿Y las autoridades? Bueno, más que hacer algo al respecto de la terrible situación, la empeoran. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy hablaremos de la brutal violencia desatada en Tamaulipas, derivada presuntamente de un robo cometido por agentes de la policía contra uno de los líderes del grupo Escorpión, al que presuntamente le habrían robado 10 millones de pesos, desatando así una intensa represalia por parte de los escorpiones contra los organismos de seguridad del Estado en general. Antes de continuar con el video, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos esta polémica nota informativa con alias El Escorpión 25, perteneciente al grupo Escorpión, violento brazo armado del cártel del Golfo, que en los últimos días ha estado sumamente activo, arremetiendo contra las fuerzas del orden y dejando agentes de seguridad, tanto policías como guardias nacionales, muertos. Extraoficialmente se presume que esta ola de violencia deriva de un presunto robo cometido por agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas, quienes le habrían robado un estimado de 10 millones de pesos al líder criminal. Una vez aclarado esa parte, tenemos que un enfrentamiento entre hombres armados y autoridades deja 2 policías muertos en Matamoros, Tamaulipas. Se sabe además que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por parte de Tamaulipas quedó en medio del fuego cruzado en la colonia Palmeras. El Medio Milenio cubrió brevemente el acontecimiento. Este martes ocurrió una jornada violenta en Matamoros, Tamaulipas. Allá en la madrugada se registraron bloqueos y enfrentamientos de presuntos delincuentes con fuerzas de seguridad, donde una persona fue detenida. Por la tarde, 2 guardias estatales murieron tras esta balacera en una colonia de nombre Palmares. Cerca de allí estaba la candidata del PRI y el PAN a la presidencia municipal, Leticia Salazar, quien estaba en un acto de campaña y tuvo que buscar refugio con una vecina. La vocería de seguridad de Tamaulipas negó que haya sido un atentado contra ella. Tuvimos que correr todos a resguardarnos para cuidar nuestra integridad física. Quiero agradecer a la familia Medina por permitirnos de resguardarnos aquí en su casa. Muy bien, detallando un poco, tenemos que un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil dejó un saldo de 2 guardias nacionales muertos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con la vocería de seguridad estatal, los agentes fueron atacados por civiles armados en la colonia Palmeras, agresión que dejó además otros 2 policías estatales asesinados. Los elementos fueron identificados por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas como Javier Montaño Flores, policía tercero A, así como José Luis Rodríguez Cruz, agente A. En un principio de este ataque trascendió que fue debido a un intento de secuestro de la candidata de la presidencia de Matamoros, Leticia Salazar. Sin embargo, la vocería de seguridad de Tamaulipas desmintió la información. Ante la publicación sobre presunto atentado a la candidata de la presidencia de Matamoros, Leticia Salazar, se informa que es falso, informó la dependencia de seguridad. De hecho, la propia candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas dijo en un video que quedó en medio del fuego cruzado. Hoy, cuando estábamos recorriendo, lamentablemente empezaron los disparos muy cerquita de donde estábamos. Tuvimos que correr todos a resguardarnos para cuidar nuestra integridad física, explicó la candidata.
Rápidamente, se desarrolló un operativo policial para detener a alias El Güero Botas, jefe de sicarios del grupo Escorpión, presuntamente responsable del primer ataque en donde murieron 2 elementos de la Guardia Nacional. Se sabe que durante el patrullaje para intentar dar con algún indicio de los criminales, los policías estatales fueron emboscados por un grupo armado perteneciente al grupo Escorpión, quienes abrieron fuego contra los agentes, desatando así un intenso enfrentamiento. Lamentablemente, 2 agentes estatales perdieron la vida en el lugar, mientras que otros resultaron heridos. Tras el tiroteo se continuó con el despliegue del operativo de búsqueda masiva en la zona, el cual presuntamente culminó con la captura del Güero Botas. Las autoridades aún no han confirmado el saldo oficial de heridos, ni de otros presuntos delincuentes detenidos, pero se presume que varios integrantes del grupo Escorpión también cayeron durante el operativo. Aunque las autoridades continúan sin revelar cifras, lo que sí se confirmó fue la muerte de 2 elementos de la Guardia Nacional y 2 elementos de la Policía Estatal. Este hecho ha conmocionado a la comunidad de Matamoros, quienes exigen justicia por el asesinato de los 2 policías estatales y los agentes de la Guardia Nacional. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre el operativo y los resultados del mismo. Cabe mencionar que la información anterior se basa en los primeros reportes y las versiones extraoficiales que circulan, por lo que algunos detalles podrían cambiar a medida que las investigaciones avancen. Vale la pena resaltar que ese mismo martes por la mañana, Matamoros experimentó una serie de disturbios caracterizados por bloqueos viales, ejecutados con vehículos de transporte público. Según indicaciones de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, estos actos obstruccionistas han sido atribuidos a la acción de grupos delictivos organizados. Se especula que esto también habría sido obra de los Escorpiones. Alrededor de las 5:39 se alertó sobre el primer cierre vehicular en la avenida Marte Gómez, en la zona de Los Palmares, solicitando a los conductores buscar rutas alternas. Las obstrucciones no solo se limitaron a este punto, sino que también afectaron las colonias Valle Verde y Canadá, lo que llevó a un amplio operativo policial para restablecer el flujo normal del tráfico en estas áreas críticas de la ciudad fronteriza. A pesar de la gravedad del evento, las unidades utilizadas en los bloqueos no resultaron incendiadas, marcando una diferencia notable con incidentes previos de naturaleza similar. Las fuerzas de seguridad informaron, tras aproximadamente 1 hora de esfuerzos, que se había recuperado la normalidad en las vías afectadas, permitiendo así el libre tránsito y sin interrupciones para los ciudadanos. Matamoros, de manera casi diaria, es tema de noticia. De hecho, es reconocido por su problemática con el crimen organizado, siendo el Cártel del Golfo una de las estructuras criminales más predominantes en la región, tal como reportan fuentes de la Fiscalía General de la República, la FGR. Dicha organización delictiva está involucrada en una amplia gama de actividades ilícitas que incluyen desde el narcotráfico hasta la extorsión, el secuestro y el homicidio. Entre los líderes más notables se encuentra Gael Franco Montemayor, conocido como El Güero Motas, junto con otros actores clave como Alfredo Reyes Macias, alias Kalimba, y Carlos Alberto Guerra, comandante Vega. Cabe destacar que aún la FGE de Tamaulipas no ha confirmado la captura de alias El Güero Motas, por lo que esta información aún es extraoficial. A pesar de la intensidad de estos actos de violencia y su impacto en la comunidad, no se reportaron detenciones ni enfrentamientos armados en el curso de estos eventos. Según AC Consultores, otras células y agrupaciones delictivas del Cártel del Golfo que operan en Matamoros son Los Metros, Pura Gente Nueva, Zeta Vieja Escuela, Los Ciclones y Escorpiones, quienes están en guerra total. Se cree que los Zeta Vieja Escuela y los Metros formaron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, quienes han llegado a territorio tamaulipeco. Las escisiones del Cártel del Golfo, que básicamente son sus principales brazos armados, han buscado nuevas maneras para extorsionar a la población.
En esta búsqueda desesperada por reunir dinero, por reunir capital para financiar su guerra contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco, han empezado a realizar cobros inauditos, como el derecho a tener sombra. Óiganme bien, el derecho a tener sombra. El experto periodista Óscar Valderas nos explicará de forma un poco más ampliada, pero concisa, este fenómeno. Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues sí, como tú bien dices, inédito lo que está pasando en Tamaulipas, específicamente en la frontera chica. Estos municipios que están pegados a Estados Unidos, que no representan las 3 ciudades más importantes de esa zona, como Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, sino que son municipios pequeños, donde el crimen organizado, específicamente las escisiones del Cártel del Golfo, que ya están peleados entre ellos, han ideado una nueva forma de fondearse. Y esto es aprovechando el calor que hace en esa zona, donde hasta hace apenas unos días estaba llegando el termómetro a 35, 38 grados y en verano puede superar los 40 grados fácilmente. El crimen organizado pide 100 pesos mensuales por cada árbol que le dé sombra a la casa. Imagínate eso. Para muchas familias, pues por ejemplo, el costo del aire acondicionado pues es impagable en esa zona. Entonces muchos tienen que recurrir solamente a ventiladores que no enfrían, únicamente van ventilando la casa, moviendo un poco aire caliente, y muchos otros, los más pobres, pues se refugian en la sombra que da un árbol. Ahí toman el fresco, ahí se sientan un poco a pasar las horas más calurosas, y sabiendo eso, pues el crimen organizado ya ha comenzado a pedirles a habitantes de municipios como Vallehermoso o como Río Bravo, que son los que hablaron con nosotros para contarnos de este asunto, que les paguen, o en su defecto tienen que derribar el árbol y no pueden disfrutar la sombra que les da en tiempos de calor. Un impuesto que además viene en una época importante, pues el Cártel del Golfo y sus decisiones, como son los Metros, los Ciclones, los Escorpiones, varios de ellos, están en este momento en una batalla importante contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que en los últimos meses han hecho una incursión armada a Tamaulipas. Es decir, están intentando defender su bastión, que durante muchos años ha sido Tamaulipas, y porque necesitan dinero, pues para las armas, para las balas, para corromper personas, funcionarios públicos, necesitan dinero, y entonces lo están sacando de la gente más pobre, cobrándole por árbol. Imagínate esto. Estoy viendo aquí en las cosas de la historia, ¿no? Salieron peor que Santa Ana, porque allá en 1853, 1855, Antonio López de Santa Anna, dictador mexicano, cobraba impuestos por puertas, ventanas, perros, caballos y carros. Bueno, salieron peor, o no sé si más listos, al cobrar impuestos por los árboles. Santa Anna quería dinero para financiar al ejército y estos quieren dinero para financiar sus armas para enfrentar justamente a la autoridad mexicana. Sí, es correcto. La verdad es que me parece de una maldad terrible lo que están haciendo, porque por supuesto que están atacando a la población más pobre, que en muchas ocasiones la única forma que tienen de protegerse de este sol durísimo, de este clima tan duro que es el que existe en esta frontera con Texas, pues es la sombra de un árbol, ¿no? Y además, imagínate, no sé a quién se le habrá ocurrido, a qué mente retorcida, que podían sacar dinero de eso. Y además, peor, si no pueden pagar el impuesto que les dan, tienen que obligarlos a talar el árbol. Pero muchas de las personas que están protegiéndose con esas obras son adultos mayores, como el matrimonio que habló con nosotros en Milenio para contarnos la situación, y decían, bueno, nosotros no tenemos la fuerza incluso ni para talarlo. Entonces, incluso si no podemos pagarlo, tenemos que pagarle al cártel para que uno de sus muchachos que nos vino a amenazar, entonces tale el árbol y hay que darle también su dinero. Esto, pues, evidentemente es una barbaridad. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, pero hay poca autoridad en esta región, en Tamaulipas. Si no le hacen frente a los homicidios, a las extorsiones tradicionales, difícilmente lo harán con esta nueva modalidad, que además, insisto, tiene un contexto. Por primera vez en la historia, el Cártel del Golfo, que existe desde el 1930 aproximadamente, está viendo peligrar su bastión Tamaulipas por la incursión armada, no solamente del Cártel Jalisco y de la familia michoacana y del Cártel de Sinaloa, sino de viejos zetas que quieren volver a las glorias pasadas de su fama criminal y están retando a este grupo hegemónico criminal.
por eso es que están cobrando esta cantidad de dinero, y bueno, sin duda la gente está muy molesta, pero muy preocupada, porque pues, realmente hay pocas opciones para las víctimas de esta extorsión en un lugar donde hace falta tanta autoridad. Están destinados a pagar lo que el cártel les exige, o a ver que sus árboles de sus patios, de sus casas, sean talados. Muy bien. Gracias, muchas gracias por este reporte, Oscar, y veremos qué reacción hay de las autoridades tamaulipecas. Muy amable. Imagínate eso. Vemos a las organizaciones criminales haciendo cobros cada vez más variados y obviamente delirantes a la gente humilde, a los que viven al día, al mexicano trabajador de a pie, para poder financiar su guerra con otros cárteles. Cobros que parecieran una broma, pero que son reales y que muy probablemente, si te niegas a pagar, terminas muerto. Que te mate el AMPA por no pagar el derecho a tener un árbol que le dé sombra a la casa, bueno, válgame Dios. Y esta situación no solo se ve en Tamaulipas. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, la nueva familia michoacana, los Viagras, entre otros grupos, hacen cobros similares. De hecho, el Medio Milenio nos hace un breve resumen, precisamente de estas nuevas modalidades de cobro del crimen organizado. Pues en la frontera chica en Tamaulipas, los cárteles idearon un nuevo impuesto criminal. 3 habitantes de esa región, 2 en el municipio de Valle Hermoso y 1 en Río Bravo, contactaron con Milenio para revelar que los grupos criminales, los Ciclones y los Metros, dieron ya la cobranza a la familia por cada árbol que ensombrezca un hogar en su calurosa zona de México. Imagínense nada más. O sea, le están cobrando por tener un árbol. Hágame el favor. Llaman a esta extorsión el derecho de sombra. El precio es de 100 pesos mensuales por cada árbol. Quien no pague deberá talar el árbol o lo matan, de acuerdo con alguno de los afectados. La lista de bienes o servicios y también de comodidades por lo que las que el crimen organizado cobra cuotas a los mexicanos es cada vez más amplia y delirante. En Novalato, Sinaloa, el cártel de Pacífico cobra las gasolineras por las personas que usan los baños públicos. Los Lagos de Moreno, en Jalisco, el cártel de Jalisco Nueva Generación también tiene un impuesto para los ladrillos que se usan para remodelar una casa. En Nueva Italia, Michoacán, el grupo criminal Los Viagras instalaron su propio sistema de internet con módems y antenas robadas y obligaron a habitantes a contratar el servicio. En Texcaltitlán, Estado de México, la nueva familia michoacana recolecta dinero por cada metro de cultivo, independientemente de si es para venta o autoconsumo. En Celaya, Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima exige una cuota a las escorts que ofrecen servicios sexuales en la vía pública y por internet. Y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el cártel Chamula demanda un porcentaje del pago de velas para las misas. En Tamaulipas, además de este derecho de sombra, en Tampico, los rojos cobran por el uso de palapas y sillas a trabajadores en la playa Miramar. En Soto de la Marina, las panteras recaudan por cada nuevo motor de lancha para pescar. Y en Matamoros, Reynosa y en Nuevo Laredo se paga, entre otras cosas, a Ciclones, Escorpiones y Metros, que son estas bandas delictivas, por cada cruce en las garitas, por traer a México mercancía de Estados Unidos y hasta por camioneta nueva. Entonces imagínense, prácticamente le están cobrando por todo. O sea, todo lo que quiere decir vamos a trabajar de manera digna, que vivimos al día, pues te vamos a cobrar, ¿no? Tamaulipas para los tamaulipecos. Es el grito de guerra que hace sonar el cártel del Golfo por todo su estado bastión, mientras desangra precisamente al pueblo tamaulipeco. En este intento desesperado por repeler a los cárteles foráneos que ya están en su estado, hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación, los Flechas MZ que le responden al Mayo Zambada, gente de la familia michoacana, cárteles foráneos que nunca habían estado tan al norte, que hoy día, gracias a una traición adentro del propio cártel del Golfo, vemos a estos cárteles precisamente en un estado donde nunca antes habían llegado. Ya es común ver a ciertas personas con un acento muy marcado de Durango o con expresiones autóctonas de Jalisco. Gente que muy probablemente, ojo, no toda, pero sí un porcentaje considerable de ella, que precisamente estaría vinculada a estos cárteles. Es por esto que hoy en día vemos tantas masacres horribles en Tamaulipas, un estado sin ley ni gobierno donde el cártel del Golfo, uno de los cárteles más antiguos que opera desde 1930, se ve amenazado. Mismo cártel que durante un tiempo tuvo al país de rodillas cuando los Zetas era su brazo armado. Mismo brazo que se independizó
y comenzó un avance agresivo, violento y sanguinario hacia el sur, y que hoy en día vemos lo contrario, como precisamente los cárteles del sur tienen contra las cuerdas al cártel del Golfo, un cártel dividido en medio de una terrible guerra interna y que ha sufrido duros golpes en su estructura de mando, con sus principales líderes recientemente capturados. El asesinato de policías estatales, guardias nacionales, son un derivado de esta realidad. Y ojo, no olvidemos que parte de esta ola de violencia de los últimos días es precisamente por un presunto robo cometido por policías a los escorpiones. Como dije hace un momento, Tamaulipas es un estado sin ley, donde vemos a policías robando a narcos y luego dichos narcos incendiando el estado en represalia. Esperemos los próximos días a ver cómo evoluciona esta preocupante situación. De momento, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video.